Buenas tardes, yo soy Carolina Vanegas, soy enfermera de hemodiálisis y vamos a proceder a exponer la diálisis, terapias domiciliarias, como bien ha comentado la supervisora de formación. Empezaré yo con la enfermedad renal crónica, las alternativas de tratamiento que tenemos. Aquí muestro el índice de lo que vamos a hablar, una breve introducción, los objetivos, la metodología y el desarrollo de estos objetivos, conclusiones y finalmente la bibliografía. Para poder centrarnos en lo que es la enfermedad renal crónica, debemos saber la epidemiología. Son 850 millones de personas que están afectadas a nivel mundial por la enfermedad renal crónica. A nivel nacional, el 10% de toda la población española padece esta enfermedad. Y de este 10%, el 6,8% padece en grados avanzados, entre el 3 y el 5. Este dato es muy importante porque si lo comparamos con el de la diabetes es del 14 al 8%. Es decir, no nos separamos mucho y es una prevalencia bastante importante que afecta a la salud pública. En los últimos años ha aumentado un 30% la enfermedad renal crónica y de esto el 78% están sometidos a hemodiálisis. Es muy importante también saber que el 24% de todos los casos de la enfermedad renal crónica son provocados por la diabetes mellitus 2, es decir, por una nefropatía diabética. La enfermedad renal crónica es una alteración, como puede ser fisiológica o anatómica del riñón, es decir, una disfunción en la eliminación de líquidos, en la alteración en la regulación de sustancias, y estas alteraciones deben darse durante un periodo por lo menos de 3 meses, con repercusiones para la salud. Nos hemos planteado diferentes objetivos. En primer lugar, el objetivo general es conocer las generalidades de la enfermedad renal crónica y las alternativas de tratamiento en personas de entre 22 y 74 años, centrado en este rango de edad para poder enfocar la búsqueda. Como objetivos específicos nos hemos planteado 5. Describir la anatomía y fisiología del riñón, los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, describir las consecuencias y las repercusiones, así como identificar estadios de la enfermedad renal crónica y, finalmente, analizar las generalidades de la diálisis. Para hacer este trabajo como metodología se ha empleado una revisión bibliográfica. Para ello hemos consultado los buscadores como es Padmer y Cielo, realizando esa combinación de palabras que se muestran. Comenzaremos con el primer objetivo, describir la anatomía y fisiología del riñón. El riñón es un órgano bilateral del tamaño de una mano cerrada. Está compuesto de la corteza renal, pelvis renal, médula renal, arteria y vena renal. Además, forma parte del aparato urinario, junto con el uréter y la vejiga. La unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona, a su vez, está compuesta por el glomérulo, que es un conjunto de capilares sanguíneos que actúan como filtro, y el túbulo renal. El túbulo renal actúa como desecha esa sustancia, digamos que hace la función del conjunto del glomérulo. Pasando a la fisiología, para comprenderlo en generalidades, la sangre sin filtrar pasa por la arteria renal, entra por la nefrona, actúa el glomérulo y el túbulo renal y sale por la vena renal, con la sangre ya filtrada, y ya el exceso de líquidos sale por el uréter. Pasando a conocer los factores de riesgo, veremos que la Sociedad Española de Nefrología describe 4 factores de riesgo diferentes. En primer lugar es el de iniciación, el de susceptibilidad, Este es aquel que son los factores de riesgo que tienen un riesgo de producir un daño renal. Son como la edad avanzada, antecedentes familiares, bajo peso al nacer y, sobre todo, como he comentado antes, la diabetes mellitus. En segundo lugar, tenemos el factor de riesgo de iniciación, como son insuficiencia renal aguda, hipertensión, diabetes, litiasis renal, o otro de los factores de riesgo es de progresión, que son aquellos factores que ya el paciente tiene enfermedad renal crónica diagnosticada y lo que hacen es aumentar la velocidad de daño renal. Ejemplos de estos son la acidosis metabólica, la hipertensión o diabetes mellitus. Como veis, la hipertensión y la diabetes está en todos los factores de riesgo. Y por último, factores de riesgo de estadio final, aquellos que aumentan la mortalidad de la enfermedad renal crónica. Estos son ejemplos de diálisis no eficiente, la anemia o dificultades que se tengan con el acceso vascular. La enfermedad renal crónica tiene diversas consecuencias, entre ellas la anemia, ya que el riñón
lo que hace es actúa en la producción de eritropoyetina y como el riñón está dañado no puede producir esa eritropoyetina. Por eso una de las consecuencias es la anemia. Otra consecuencia son los cambios en la alimentación. El paciente debe hacer una restricción hídrica, así como alimentos que estén ricos en fósforo, potasio, sodio. Otra de las consecuencias es la hipertensión arterial. El riñón actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona y si este sistema del riñón está dañado, entonces se produce una hipertensión arterial. Además, existe un déficit de vitamina D, que esto va a producir una hipocalcemia y a su vez, para compensar, producirá un hiperparatiroidismo. Las repercusiones en la calidad de vida son diversas en muchos ámbitos. Aquí hemos presentado 4 ámbitos. En el ámbito psicológico, tiene mucho que ver el acceso vascular, porque el acceso vascular deja un déficit de autoimagen para el paciente y además tienen ya que estar con la preocupación de cuidar ese acceso vascular. Además, en estudios que se han realizado, que nos puede mostrar la revista de Enfermería Nefrológica, nos han dicho que presentan ansiedad y depresión en grandes prevalencias. Además, otro dato importante es que nos dice que la ansiedad y depresión está más vista en la hemodiálisis hospitalaria. En las terapias domiciliarias, según un estudio de Hamilton que hicieron, era bastante menos el porcentaje. Pasando a otra repercusión, que son las laborales, por ejemplo, si nos centramos en la hemodiálisis hospitalaria, los pacientes pasan 12 horas semanales por lo menos en la hemodiálisis. Entonces, eso quiere decir que pasan gran tiempo aquí y no pueden dedicarlo al ámbito laboral. Esto va a llevar también una repercusión económica. Por último, otro de los ámbitos afectados son los sociofamiliares. Los pacientes, la familia y los pacientes al final también tienen que adaptarse a este cambio y al apoyo que le dan a ellos. Hay diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, pero primero para ello debemos saber qué criterios se siguen para diagnosticar esta enfermedad. Debemos basarnos en 2, en el filtrado glomerular, que debe ser menor a 60 ml/min por 1,73 metros cuadrados, y por otro lado, los marcadores de daño renal, como pueden ser albuminuria, proteinuria, alteración del sedimento urinario o alteraciones anatómicas. Estas alteraciones deben perdurar durante al menos 3 meses para poder diagnosticarse y además puede ser solo uno de ellos de padecer el paciente, un criterio de ellos que ya puede diagnosticarse la enfermedad. En la enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios. El 1 y el 2 son unos estadios donde la disfunción renal es leve, es decir, la sintomatología no es marcada porque aún el riñón sigue funcionando y la diferencia que hay entre estos dos es que el estadio 1, el filtrado glomerular es mayor a 90 ml/min y el estadio 2, el filtrado glomerular es de entre 60 y 89 ml/min. Pasando ya al estadio 3, aquí ya se ve una lesión renal de leve a la moderada. Por lo tanto, el riñón ya no actúa con total funcionalidad y entonces empiezan a aparecer sintomatología como calambres, edemas o debilidad. Pasando al estadio 4, este estadio ya hay una lesión renal de moderada a severa, es decir, ya aparece sintomatología marcada como puede ser calambres, dolor, anemia, hipertensión arterial. Se caracteriza por tener un filtrado glomerular entre 15 y 29 ml/min. En este estadio cabe destacar la consulta de enfermedad renal crónica avanzada. Es muy importante porque esta tiene como objetivo mejorar la calidad del paciente, paliar la sintomatología y además darle una formación al paciente y permitirle actuar ante el tratamiento futuro que va a tener que llevar. El estadio 5, que es en el que más nos vamos a centrar, porque en este es donde ya es necesario un tratamiento renal sustitutivo, se caracteriza por tener un filtrado glomerular menor a 15 ml/min. Aquí ya aparece la sintomatología más severa porque el daño renal es severo. Ya puede aparecer disnea o incluso edemas en los miembros superiores o inferiores. Tenemos diferentes alternativas de tratamiento. Una vez ya estamos en el estadio 4 o 5, que son avanzados, debemos plantearnos estas alternativas, sobre todo en la consulta médica que he comentado, haciendo participar al paciente. Por un lado tenemos el tratamiento conservador, que es el tratamiento paliativo, tiene como objetivo paliar la sintomatología del paciente y mejorar su calidad de vida. Por otro lado tenemos el tratamiento renal sustitutivo,
Dividido en el trasplante renal, que es la primera opción para poder tratar esta enfermedad. Tenemos el trasplante renal tanto de donante vivo o donante fallecido. Y luego, por otro lado, tenemos la diálisis, tanto la de diálisis peritoneal, hemodiálisis hospitalaria y la hemodiálisis domiciliaria. Pasamos ya al último objetivo, analizar las generalidades de la diálisis como tratamiento renal sustitutivo. Para ello debemos saber qué parámetros hay que tener en cuenta para decir que hay que iniciar ya, tomar la iniciativa de comenzar ya el tratamiento renal sustitutivo. Estos parámetros son el filtrado glomerular menor a 10 mililitros minuto, una sintomatología como retención hidrosalina, náuseas o vómitos y la evolución en ascenso de proteinuria, albuminuria o un filtrado glomerular menor a 10 como comentado. Por lo tanto, la diálisis es un tratamiento renal sustitutivo que sustituye parcialmente la función renal, porque lo que hace es la eliminación del exceso de líquidos y regulación de sustancias, pero la producción de eritropoyetina sigue estando afectada, el sistema renal angiotensina-aldosterona sigue estando afectada, por lo tanto eso hay que tratarlo de manera externa al tratamiento renal sustitutivo. Centrándonos ya en la hemodiálisis, vemos que es un tratamiento renal sustitutivo extracorpóreo. Requerimos entonces de un acceso vascular, un filtro que va a ser un dializador y un monitor. Los accesos vasculares que se emplean en hemodiálisis son una fístula arteriovenosa tanto nativa o protésica. Es la unión de una arteria y una vena de manera natural en el caso de la autóloga y de manera protésica en el caso de la protésica. Otro de los accesos vasculares es el catéter venoso central. Cuenta con dos ramas, que es la rama arterial y la rama venosa. Su punta va hacia la aurícula derecha del corazón. Para comprender en generalidades, un poco general, lo que es la hemodiálisis necesitamos dos ramas, tanto la arterial como la venosa, ya sea un catéter o ya sea una fístula. En este caso, vemos que sería el ejemplo de una fístula. Por la rama arterial saldría la sangre sin depurar, pasaría por un sistema de seguridad, que es el monitor de presión arterial, y una bomba de sangre, y circula hasta llegar al dializador. Por el dializador ya pasa por la rama venosa, por otros sistemas de seguridad como son el atrapador de aire, el detector de aire y el monitor de presión venosa. Ya cuando está filtrada la sangre, pasa a través de la rama venosa hacia el paciente. A la izquierda os presento una imagen de un dializador que está compuesto por unas fibras huecas y por ahí pasa la sangre, son capilares por donde pasa la sangre y de manera externa a este dializador pasa el líquido de diálisis. Hay que tener en cuenta que el líquido y la sangre deben ir en sentidos contrarios. Aquí os muestro un monitor de hemodiálisis y el material que es empleado para ello. Y como conclusiones, ya terminar con que la anatomía renal permite un filtrado de toxinas, eliminación y regulación de enzimas y de muchos sistemas del organismo. Hemos podido ver que las causas más frecuentes que producen la enfermedad renal crónica son la hipertensión y la diabetes mellitus, y todo ello me va a llevar a unas consecuencias, como hemos comentado, la anemia o a nivel biopsicosocial. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica necesitaremos filtrado glomerular y además los marcadores de daño renal que se podrán estudiar a través de analíticas sanguíneas, de orina o pruebas de imagen. Tras este diagnóstico es importante destacar que en el estadio 4 ya estamos en la consulta de la enfermedad renal crónica avanzada, donde haremos participar al paciente y ayudar a la elección más adecuada. Es muy importante también saber que la hemodiálisis lo que no queremos es que el paciente se adapte a la hemodiálisis, sino queremos adaptar la hemodiálisis al paciente. Por eso la importancia de ver las terapias domiciliarias, que van a comentar ahora mis compañeras. Esta es la bibliografía empleada y pasamos a la diálisis peritoneal. Hola, buenas tardes. Yo soy Ingrid y también enfermera de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Y voy a exponer en mi parte la diálisis peritoneal como tratamiento domiciliario. Vale, estos son los puntos que vamos a seguir.
Bueno, comentar inicialmente que se descubre a mediados finales del siglo XVIII la capacidad del peritoneo de filtrar, ¿no? De hacer una difusión de líquido y eliminar sustancias de la sangre. Es en el 1923 cuando por primera vez Hunter hace los primeros lavados peritoneales con esa intención dialítica. Pero no es hasta tras la Segunda Guerra Mundial cuando se utiliza para resolver problemas de insuficiencia renal aguda. Como última opción porque tenía como complicaciones las infecciones. A partir ya de los años 80 mejoraron los accesos, los líquidos, el material, la esterilidad y se pudo mejorar. Aún así, ha vuelto a parar su evolución y creo que todavía no se saca todo el provecho que se puede de esta. La diálisis peritoneal, entonces, consiste en eliminar desechos de la sangre cuando los riñones no funcionan por sí mismos. El peritoneo es una capa que rodea las asas intestinales y demás. Se introduciría aquí un líquido específico. Tras el contacto con los capilares que tienen y demás, va a haber una transferencia de sustancias que va a ayudar a eliminar sustancias de desecho tras un tiempo de permanencia y luego se va drenando. Estos tratamientos se pueden hacer en casa, con lo cual va a permitir que la persona pueda continuar el trabajo, vida social y no va a requerir de tantas horas hospitalarias. Al contrario, creo que de las dos alternativas de domiciliarias la que más le va a permitir esa libertad. Lo único que no, a priori, aunque está muy bien esta opción, no es apta para todos los pacientes, sino que tienen que tener o desarrollar una serie de destrezas que es complicada también su aprendizaje. Vale, como os decía, en la hemodiálisis, por ejemplo, sí que se saca o necesita esa extracción de la sangre del cuerpo a través de la máquina, filtrarla y devolverla. Y como os decía, mayoritariamente se hace en un ámbito hospitalario o requiere pues de una máquina en casa y demás, en la domiciliaria. Aunque ambos tipos filtran la sangre muy bien, lo que, para mi parecer, lo que pone en más valor la diálisis peritoneal es la independencia de la persona, la flexibilidad a la hora de hacerlo, el lugar. Luego, la dieta también se restringe menos, como tiene esa capacidad dialítica de todos los días, varias horas al día, pues esa descompensación del paciente no la va a ver sufrir tan acusadamente. Luego, la función renal residual es más duradera. Esto quiere decir que cuando está la persona en un estadio 3 de la enfermedad, donde ya se está valorando las posibilidades de diálisis, en el caso de poder elegir la diálisis peritoneal, sí que hay un cierto tiempo en el que puede pues, ir entrando y demás, pero ir manteniendo esa capacidad residual del riñón. Vale, estos son los objetivos en general, que es principalmente contaros en qué consiste la diálisis peritoneal, y los objetivos específicos, el proceso en el que consiste la diálisis, ese perfil del paciente que se necesita para que pueda ser apto a ello, la preparación o lo que implica para el paciente esa introducción a diálisis peritoneal, los dos tipos de diálisis peritoneal que hay, la ambulatoria continua y uno de un ciclo continuo, y los resultados esperados que dependen, al igual que los riesgos y las actividades más enfocadas a enfermería. Vale, pues como os decía, no sé si veis, vale. Este es el líquido que se utiliza como para meter dentro del peritoneo del paciente a través de un catéter. Este va a permanecer aquí durante unas horas, entre 4 o 5 horas, y tras ese tiempo pues va a acabar drenando. Ese tiempo nos va a permitir esa eliminación de sustancias, eliminación de líquidos y demás. Como os decía, principalmente la membrana, que va a hacer el mismo efecto que el dializador en hemodiálisis, va a eliminar de igual manera la urea, la creatinina y también gran parte del agua. La capacidad, claro, al igual que existen diferentes tipos de filtros, existen diferentes tipos de peritoneo, pero también la calidad que se va a conseguir dependerá del tiempo de permanencia, o sea, de ese líquido dentro del peritoneo del paciente, los números de intercambio que hayan
a lo largo del día, la cantidad de líquido que permita al paciente que se le pueda introducir, que dependerá de otras cosas, y las características del líquido, que también existen diferentes tipos de líquidos que van a ayudar a extraer más o menos líquidos o componentes. Vale, el perfil del paciente. Como os decía, no todos son aptos para poder optar a esta... No todos son aptos para poder iniciar este tratamiento. Va a depender de la función renal, que más aquí quería recalcar un poco que no es lo mismo un paciente que venga en una situación más aguda en la que se requiera una diálisis más inmediata, puesto que esto necesita un proceso de aprendizaje, la puesta del catéter y muy poco a poco, o un poco más lento que una hemodiálisis, con lo cual dependerá de la función renal que tenga y el cómo baja esa función renal. El estado de salud del paciente, por supuesto, a nivel pues, mental, por supuesto, psicosocial y su estado de salud también a nivel interno, digamos. Como os decía, no todos son aptos de poderse poner un catéter, dependerá de si ha tenido alguna intervención a nivel del abdomen o algo de radioterapia, que eso va a interferir en la calidad que va a tener también el peritoneo para poder desempeñar esa función de diálisis. Luego, el estilo de vida o los horarios que sean compatibles. Esto se habla más detenidamente o se debería de hablar más en las consultas de ERCA antes de que el paciente decida por un tratamiento u otro, porque aquí veremos en la persona a qué se dedica, si se adopta bien este tipo de tratamientos a su vida, si es compatible o no y demás. La situación del hogar y en cuestión del espacio de higiene va a requerir de un material bastante grande y necesita de un espacio exclusivamente para el uso de peritoneal, con lo cual va a necesitar espacio, mucha higiene y que esa persona se responsabilice, ¿no?, de poderlo hacer adecuadamente. Y luego también dependerá, por supuesto, de su propia elección y de los familiares. O sea, puede cumplir todos los criterios anteriores, pero si el paciente decidiera no optar por esta opción, pues no optaría. Ahora, la diálisis peritoneal sería una muy buena opción cuando, por ejemplo, el paciente en hemodiálisis no tolera muy bien esos cambios tan rápidos de equilibrio hídrico. Al final, en una sesión de hemodiálisis, tú le estás quitando de golpe todo ese líquido y en diálisis peritoneal esa pérdida de líquido es mucho más progresiva y más continua. Luego también que no interfiera con sus actividades de su día a día, pueden trabajar y seguir manteniendo su actividad y mantienen, como os decía, una función renal un poco más duradera en el tiempo. En cambio, no sería una opción buena para el paciente si ha tenido algún tipo de intervención o dependiendo qué tipo de intervención en el abdomen, las intervenciones oncológicas. Si el área del músculo está dilatado o tiene algunas hernias, habría que repararlas o tratarlas antes de poder optar a esta opción. Y si tuviera una capacidad limitada, tanto él mismo para poder llevar a cabo este tratamiento o no tiene el apoyo suficiente de los familiares o alguien que se haga cargo de ello, tampoco sería muy recomendable. Y luego, si tuviera alguna enfermedad intestinal, lo mismo. Si tuviera alguna patología intestinal, repercutiría en que es más probable tener infecciones y peritonitis. Vale, como os decía, en la preparación en el paciente, después de haber hablado con las personas de ERCA, de las consultas de la enfermedad avanzada, aquí se le va a dar como opción tanto la hemodiálisis, debería de darse la opción de diálisis como de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. En el caso de que decidiera la diálisis peritoneal, entrarían con nosotros y hablaríamos, bueno, aparte de que haríamos un seguimiento mensual de cómo va esa progresión del daño renal, pues poco a poco vamos introduciéndole en qué consiste la diálisis peritoneal, profundizando un poquito más en qué consiste la técnica para que en el momento dado
en el momento en el que llegue el uso de esa técnica, pues poderlo hacer. Entonces, como os decía, antes de ponerse el catéter, debe de conocer en qué consiste. Nosotros nos encargamos de enseñarle y explicarle todo el material que necesita, el cómo lo tiene que hacer, el lugar en el que lo tiene que hacer y demás. Luego, la colocación del catéter, como os decía, es también un proceso más duradero en el tiempo, porque primero tiene que ser una progresión, digamos, negativa, ¿no?, del filtrado renal, pero luego habría que programar con cirugía una puesta de catéter, que esos orificios también puedan curar, que tardan también unas semanas, antes de poder empezar como tal la diálisis peritoneal. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de un intercambio que se denominaría manual, en el que tenemos el líquido limpio, entra, pero previamente había salido ya un líquido más amarillento. Luego, cuando ya se le ha explicado, ha decidido, luego se le ha puesto el catéter, se le enviaría el material y los líquidos correspondientes a su casa. Y para que vierais un poco también cómo quedaría a nivel estético, pues una vez bien curado el orificio y demás, lo que se espera es que tenga este aspecto. Vale. Como tenemos dos tipos de diálisis, la ambulatoria continua y la peritoneal. La primera de ellas, digamos que es quedar con esta imagen en la cabeza de un par de bolsas y la persona está despierta, ¿vale? Y luego la segunda opción de la que hablaré tendrá una máquina y será principalmente por la noche. Vale, la primera, como os comentaba al principio, y sucede en ambas partes, tú metes líquido en la tripa y va y drena. En este tipo, en la ambulatoria continua, va a consistir en que este procedimiento, en el que sale líquido y luego se introduce líquido, va a ocurrir entre 4 o 5 veces al día, ¿vale? Son estas bolsas de aquí. Y luego se irá drenando. Es posible que necesite ciertos cambios en las pautas, que esto dependerá de cómo vaya estando el paciente. Y como os decía, puede tener estos intercambios en cualquier lado, siempre y cuando mantenga una esterilidad, por supuesto, y decida la persona dónde va a hacerse esos cambios. O bien hay un caso concreto que la persona sí que tenía previsto, aparte de hacerse intercambios en casa, que era donde iba a estar, pues también hacerlo en algún momento del día en el trabajo, siempre y cuando habilite ese puesto de trabajo a ese momento, lo podría hacer sin problema. Vale, en cambio la diálisis peritoneal automatizada va a consistir en utilizar una máquina por las noches en la que le va a ir infundiendo, o sea, es una máquina similar a esta, va a tener diferentes tipos de bolsas y en lugar de hacerlo 3 o 4 veces al día, digamos, lo va a hacer de manera cíclica durante toda la noche. Va a infundir líquido y lo va a drenar, va a infundir y lo va a drenar, y así durante aproximadamente unas 12 horas, 10-12 horas. Y el resto, durante el día, no va a tener nada conectado. Posiblemente va a tener líquido en el abdomen, probablemente, o posiblemente no, pero bueno, esto va a criterio médico. Existe en este caso, en esta segunda opción, menos riesgo de sufrir peritonitis, puesto que esa manipulación del orificio, de las conexiones, es menor. Solamente hay una vez o dos, y en cambio en la otra, pues cuantas más intercambios necesite, pues más probabilidades. Vale, los resultados que vamos a obtener con la diálisis peritoneal para verificar que hay un buen funcionamiento, van a haber dos tipos de pruebas que desde enfermería podemos hacer, que es el equilibrio peritoneal. Esto consiste en comprobar con unas muestras de sangre y líquidos del intercambio los resultados de con qué velocidad se eliminan las toxinas y demás. O bien una prueba de depuración, que mensualmente se extrae una muestra de sangre con los líquidos que se ha ido drenando el paciente, y también se compara pues la cantidad de sustancias tóxicas que se pretenden quitar. Luego, la calidad de la diálisis dependerá pues, de los tipos de líquidos, el tiempo de permanencia, la cantidad, el número de intercambios, ¿vale? O si es manual o cicladora.
Vale, para mejorar de todas maneras el estado de salud, como bien decía antes mi compañera, no solamente va a depender de la diálisis, que es una parte muy importante de eliminación de sustancias de desecho, sino que también requerirá igualmente de medicación y adaptación y alimentación y ejercicio. Como os decía, el mayor riesgo que existe ahora mismo con la diálisis peritoneal son las infecciones. Es lo que probablemente sí que ocasione mayor tasas de mortalidad en estos tratamientos. Luego también un aumento de peso, puesto que el líquido, uno de los componentes que tiene para precisamente poder extraer el líquido, utiliza glucosa. Si esta glucosa, dextrosa en este caso, si esta dextrosa entrara en mucha cantidad dentro de la persona, pues al final ese consumo de calorías será más acusada, con lo cual puede provocar que una persona pues tenga que pueda coger peso. Luego también la aparición de hernias no deja de ser un espacio en el que en principio no hay nada de líquido y sin embargo le estás metiendo un líquido, la persona hace movimientos y demás, y si ya tiene la pared abdominal debilitada y demás, pues bueno, simplemente tiene más predisposición a poder desarrollar hernias, que también hay que vigilar. O una diálisis inadecuada simplemente porque el peritoneo del paciente no se termine de adaptar o simplemente con el tiempo también se vaya deteriorando. Y bueno, como actividades de enfermería, desde la colaboración con el médico antes de que sea candidato a diálisis peritoneal, pues en esa explicación al paciente en qué consiste, para que pueda elegir libremente en qué opción elegir. Luego, en el caso de elegir diálisis peritoneal, por supuesto, pues sería entrenar con él, saber todo lo que tiene que hacer antes, durante, y también en caso de que tiene que conocer las complicaciones y los riesgos, puesto que como no va a estar tan citado en el hospital o en un centro de salud, pues simplemente conocer también las pequeñas cosas que puede sucederle, que le tiene que llamar la atención para poder venir y paliarlo cuanto antes. Luego, asesoramiento en alimentación y, sobre todo, apoyo biopsicosocial durante todo el proceso. Hago hincapié en esta parte porque, a priori, parece muy bonito que una terapia domiciliaria vaya a suponerle pues, una gran libertad, pero hay que tener en cuenta que nosotros sí que conocemos esa parte de la hemodiálisis en el hospital, de perder 12 horas a la semana, pero esta persona no, está pasando de estar bien en su casa a diálisis, de igual que sea domiciliaria o no. Para él ya es algo que viene previendo porque pasa del estadio 1, 2, 3 y nunca lo va a aceptar con buena cara. Entonces, el apoyo desde previo y durante es muy importante. Y bueno, como conclusión es que la enfermedad crónica de por sí es una condición que suele limitar y condicionar la vida del que lo sufre y de los que los rodea. La peritoneal es un tratamiento para la población es uno de los mejores tratamientos para la población adecuada. Y luego eso sí, la persona tiene que cumplir estrictamente ciertos comportamientos para evitar todos esos riesgos que comentábamos y el resultado de los tratamientos dependerá de los diferentes factores. Para ello es igualmente importante contar con un equipo profesional cualificado y accesible que les sirva de apoyo en todas estas etapas. Y ahora os dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Peña, soy enfermera del servicio de diálisis y de diálisis peritoneal ahora mismo del Hospital de Guadalajara, y en este día voy a hablarles un poco acerca de la hemodiálisis domiciliaria. Este es un índice de lo que vamos a tocar en esta sesión y empezamos por la introducción. Haciendo una breve revisión, históricamente vemos que la incorporación generalizada del tratamiento renal sustitutivo con diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada generó en la década de los 50 y principio de los 60 problemas de falta de unidades de hemodiálisis suficientes dentro de la estructura hospitalaria. Es así que con la idea de tratar al mayor número posible de pacientes, estos programas de tratamiento inicial llevan la técnica de hemodiálisis al domicilio.
destacando entre otros programas dirigidos por Saldon en Londres, Merrill en Boston, Shibner en Seattle. Posteriormente, la hemodiálisis domiciliaria continuó creciendo y alcanza su máximo auge a principios de los 70. A partir de esta fecha, asistimos a un descenso progresivo motivado por diferentes factores, tales como la financiación, también la creación de otros centros periféricos de hemodiálisis y así como también el desarrollo de la diálisis peritoneal. Por tanto, tras el declive hasta mediados de la década de los 90, vuelve nuevamente el interés por esta técnica, motivado por las limitaciones observadas para mejorar la morbimortalidad del paciente renal en regímenes convencionales de hemodiálisis de 3 sesiones a la semana. Se comienzan así a explorar nuevas formas de hemodiálisis más frecuentes y más prolongadas en el tiempo, intentando evitar los periodos largos interdiálisis. Es gracias al desarrollo de nuevos monitores más sencillos para la terapia domiciliaria que este objetivo se va convirtiendo en una realidad, puesto que en los últimos años ha habido un resurgir de la terapia y un aumento de su prevalencia. Estos son los objetivos que tenemos. Objetivo general, desarrollar generalidades y actualización de conceptos principales acerca de la técnica de hemodiálisis domiciliaria y los objetivos específicos. Dentro del primer objetivo, conocer el perfil de un paciente candidato al programa de hemodiálisis domiciliaria, vemos que no existe un perfil claro. A priori, un gran número de pacientes podrían ser potenciales candidatos. Con carácter general, podría considerarse candidato a un paciente que tolere sus sesiones de diálisis sin mayores complicaciones, siempre y cuando no aparezcan situaciones de hipotensión arterial, inestabilidad hemodinámica, calambres, vómitos, etc. Desde el punto de vista mental, no parecen buenos candidatos los pacientes con patología psiquiátrica grave o con riesgo de agitación, ni aquellos con deterioros cognitivos que les incapacite para la técnica. En definitiva, una contraindicación para ser candidato a hemodiálisis domiciliaria es aquel paciente con riesgo de padecer un evento durante las sesiones de diálisis que impliquen un potencial riesgo para su vida, que no debe ser asumido en un domicilio ni manejado por un cuidador. Luego vemos la edad. Este es un tratamiento con beneficios añadidos a pacientes más jóvenes, pero los pacientes ancianos no necesariamente deberían de estar excluidos de recibir este tratamiento, puesto que ellos también se beneficiarían de las ventajas. Es decir, que haciendo una correcta selección de los candidatos que pueden recibir diálisis en su domicilio, la edad no debe ser un factor limitante. Luego veríamos también la figura del cuidador. Es aconsejable que el paciente no se dialice solo en su domicilio, pero esto no es un impedimento. El motivo no es tanto por llevar a cabo la técnica en sí, sino por velar por la seguridad del mismo. No obstante, algunos pacientes pueden dializarse solos con hemodiálisis de bajo flujo y con un teléfono a mano, dado que los mareos en esta técnica son muy raros. Cumplen requisitos como cuidador toda persona que se comprometa a colaborar en el aprendizaje y el desempeño de la técnica. Habrá cuidadores que tengan miedo, por ejemplo, a la punción del acceso vascular o con dificultad para el montaje del monitor, pero esto se podrá resolver siempre y cuando nuestro paciente asuma esa tarea. En definitiva, se trata de que ambos, tanto paciente y cuidador, compartan responsabilidades. Dentro del segundo objetivo, conocer el funcionamiento y el uso de los monitores portátiles de bajo flujo más usados, veremos uno de ellos sería Fisidia S3 de Palex, que en todo el sistema se controla a través de un monitor que, a pesar de presentar pequeñas diferencias entre sí, la mayoría disponen de una pantalla sencilla, algunas táctiles que permiten al usuario, al paciente, regular el flujo de sangre y de dializado, controlar el ritmo del tratamiento conforme a las indicaciones médicas. Incorpora también sistemas de seguridad y de gestión de alertas que emiten señales acústicas y luminosas para advertir de la presencia de determinados riesgos o peligros como fugas de sangre, presencia de coágulos o de aire,
presión arterial inestable o fallos en el sistema eléctrico, el proceso de lavado, sistema de equilibrio de fluidos, entre otros. Comentar también que estos equipos son portátiles y compactos, facilitan la movilidad y el transporte, que no requieren instalación ni realizar cambios en la infraestructura del domicilio. Como líquido de dializado utilizarán bolsas estériles prefabricadas y también permite utilizar bicarbonato o lactato como buffer según el tipo de monitor que se utilice. Las versiones más recientes permiten además almacenar los datos médicos del paciente generados durante las sesiones del tratamiento y su intercambio con el nefrólogo, favoreciendo la telemonitorización y seguimiento de los parámetros clínicos del paciente. También se diferencia en que no incluye un set de montaje, sino que vienen separadas las líneas y el dializador o filtro, por lo que se puede emplear el dializador que se tenga disponible. Luego veremos otros equipos como el NX Stage System One, en el que vemos que el líquido de diálisis que puede suministrar puede ser a través de bolsas estériles de líquido prefabricado de 5 litros o mediante un sistema de tratamiento de aguas. En ambos casos, el líquido de diálisis utilizará también lactato como tampón en lugar de bicarbonato. Y luego el monitor 5008 versión Home. Este es un monitor similar al 5008 de las unidades de diálisis, con la peculiaridad de que elimina el biocontrol BVM y es ligeramente más pequeño. Será preciso acondicionar el domicilio para tener una adecuada toma de agua en la habitación donde se va a hacer la terapia. Como siguiente objetivo, vemos describir los pasos para implementar la terapia en domicilio. Tenemos el primer punto, entrenamiento del paciente y cuidador. El entrenamiento se realiza en la unidad de diálisis del hospital y se lleva a cabo por el personal de enfermería y facultativos. Según la organización de cada hospital, se realiza en la unidad de hemodiálisis o terapias domiciliarias. Se reserva un puesto para el aprendizaje con el monitor que se va a utilizar en el domicilio. Se les va enseñando paulatinamente el montaje del monitor, los cuidados y punción del acceso vascular, monitorización de la sesión y evaluación de la eficacia. Este proceso tiene una duración entre 1 y 3 meses, dependiendo de la personalidad y capacidad de aprendizaje de cada paciente. De modo que a medida que el paciente y el cuidador van aprendiendo, se les va transfiriendo responsabilidades paulatinamente hasta que ellos son los encargados de realizar todo el tratamiento completo. Una vez que ha llegado a adquirir estas habilidades, se le considera que está preparado para realizar el tratamiento en el domicilio. El punto 2 sería el acondicionamiento del domicilio y puesta en marcha. En realidad, habría que hacer muy pocos cambios en domicilio, ya que la vivienda solamente deberá contar con algunas condiciones básicas, como tener agua corriente, luz y unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Además, ante posibles problemas o dificultades, averías que pudieran surgir, los pacientes dispondrán de un teléfono de servicio técnico y del servicio de nefrología. Luego veremos el proceso de seguimiento y revisión del paciente en el hospital. Las revisiones en el hospital se realizan con la misma frecuencia que el resto de los pacientes en hemodiálisis. En nuestro caso, realizamos un control analítico mensual para monitorizar parámetros como anemia, metabolismo óseo mineral. Asimismo, en la visita mensual evaluamos también el estado general del paciente, el grado de adaptación y compromiso al tratamiento, horarios de diálisis, grado de conciliación laboral y familiar, grado de satisfacción y resolución de dudas cotidianas, revisión de medicación concomitante, estudios de imagen complementarios y valoración para ser incluido en lista de espera de trasplante renal. El estado de hidratación, se ajusta el peso seco, y se complementa también el estado de hidratación con una bioimpedancia espectroscópica. Además, se evalúa la eficacia de la diálisis a través del KTV, aclaramiento renal, y revisamos también el acceso vascular, que en el caso de tratarse de una fístula, valoraremos también las zonas de punción, valoraremos el aspecto de la fístula, tiempos de coagulación, desarrollos de aneurismas, etc.
Y en caso de un catéter venoso central, revisaremos el orificio de salida del catéter, su estado y así como su correcto funcionamiento. Finalmente, durante la visita también evaluamos si el paciente puede seguir siendo candidato a recibir tratamiento en su domicilio. Es decir, un paciente candidato a hemodiálisis domiciliaria puede dejar de serlo siempre que cambie su situación clínica. Y luego veremos los principales beneficios del tratamiento del paciente con la hemodiálisis domiciliaria. Dentro de ellos tenemos el mejor control de toxinas urémicas con mejor tolerancia en las sesiones, eliminando el síndrome de fatiga post-diálisis, ya que al ser menor el volumen de fluido a extraer durante la sesión de diálisis, la ultrafiltración se realiza de forma más gradual, reduciendo la aparición de calambres y episodios de hipotensión durante el tratamiento. Asimismo, habrá un mejor control de la anemia con menor dosis de estimulantes eritropoyéticos. También veremos un mejor control de las alteraciones óseo-minerales asociadas a la enfermedad renal crónica con menor dosis de quelantes. Asimismo, habrá un mejor control de parámetros nutricionales, por lo que tenemos menores restricciones dietéticas, aumentando del peso corporal magro, aumenta el apetito y la albúmina sérica. Vemos también que encontramos un mejor control de la tensión arterial con menos dosis de fármacos hipotensores. Facilitamos el control del peso seco y mantenemos la función residual. La tensión arterial sufre menos oscilaciones y se controla mejor, siendo este uno de los principales beneficios de la hemodiálisis domiciliaria. Este hecho se asocia con la menor sobrecarga de fluidos que sucede en los periodos interdialíticos. Habrá también una menor morbimortalidad. Los pacientes en hemodiálisis domiciliaria refieren mejoras significativas en su estado de salud. Estos beneficios pueden aumentar con el paso del tiempo y habrá un aumento de la supervivencia. Habrá mejoría en los parámetros de calidad de vida, ya que podrán continuar con sus actividades de la vida diaria después de las sesiones. Esto se hará una realidad. También hay un aumento en la vitalidad y la energía. Existen varios estudios que han demostrado una mejora en la vitalidad y energía del paciente. También favorecen la recuperación de la salud sexual frecuentemente afectada en la enfermedad renal crónica y contribuye así a una mejor integración familiar, estado de humor e interactividad. Habrá una mejoría en la calidad del sueño y asimismo mejoría de la capacidad mental, menos depresión. Existen varios motivos por los cuales los pacientes experimentan mejoras en su bienestar emocional. Esto será manifestado también por la reducción de las visitas al médico y las atenciones hospitalarias. Y el siguiente sería libertad. Los pacientes en hemodiálisis domiciliaria tienen una gran sensación de libertad al ser ellos los que eligen dónde y cuándo dializarse. Esto les permite poder compaginar mejor las sesiones con sus actividades diarias. Además de involucrarse más en su tratamiento, experimentarán una mayor satisfacción respecto a su autonomía. Tenemos también después un caso clínico. Este es un paciente de 56 años con antecedentes de enfermedad renal crónica, estadio 5, secundaria a atrofia renal por reflujo vésico-ureteral bilateral. Él empezó en tratamiento con diálisis peritoneal en el 2005 hasta que fue trasplantado en 2006. Hubo una disfunción crónica del injerto en 2019 y reinicia programa de diálisis peritoneal. Por falta de adecuación, se transfiere a hemodiálisis en 2021. En marzo de este año iniciamos hemodiálisis domiciliaria. El paciente es cuidador de un hijo con discapacidad y es una de sus motivaciones principales para querer la hemodiálisis domiciliaria. Así podrá pasar más tiempo con su familia. El paciente refiere haber mejorado notablemente su situación biopsicosocial. Y aquí tenemos un video.
paciente que tendrá mucho mejor la diálisis. El paciente recibe menos agotamiento después del tratamiento de diálisis, tener mayor energía, tener mayor ganas de continuar con su vida normal y familiar. A mí me reconforta mucho cuando me veo reflejada en un caso como nuestro paciente José Luis, que va a tener mayor libertad, mayor consideración, me parece muy gratificante. Pero hacerte diálisis todos los días te limpia mejor. O sea, con lo cual físicamente estás mejor. Pero no algo desde el minuto uno lo he notado. Si mi cuerpo lo permite, pues a mí me gustaría poder volver a trabajar, ¿no? Porque todo esto va a permitir, puedes ir a trabajar a la oficina o donde sea, y luego de vuelta a casa, pues te conectas y haces el tratamiento. Pero una vez algo, lo bueno de esta máquina es que es rápido. Y entonces tiene una maletita, la metes todo en una maletita y te la llevas a donde vayas. Bueno, y para finalizar tenemos nuestras conclusiones. Decir que la hemodiálisis domiciliaria es una opción válida de tratamiento renal sustitutivo que ofrece muchas ventajas al enfermo que requiere terapia renal sustitutiva, fundamentalmente por el aumento de la supervivencia, la capacidad de adaptación a su vida cotidiana, la mejoría en la calidad de vida y en la autonomía del paciente. No hay duda de que las técnicas de diálisis domiciliarias que potencian el autocuidado ofrecen ventajas adicionales a los pacientes. Se ha visto que las dos modalidades existentes, hemodiálisis domiciliaria y diálisis peritoneal, no son competidoras entre sí, sino todo lo contrario, se potencian y allí donde hay más hemodiálisis domiciliaria hay más diálisis peritoneal y viceversa. Bueno, la bibliografía. Muchas gracias a todos.